Días, amigos. Un sábado con mucho calor en Madrid y como siempre al lado del Palacio de la Moncloa para recordaros hasta qué punto puede degenerar la política en España. Hoy vamos a hablar de la banca española un poco y vamos a hablar de la prensa quebrada, de Florentino Pérez Rodríguez, y si queréis podemos continuar detallando lo que la evolución ha hecho de los seres humanos. Pero bueno, trataremos también de no extendernos más de la cuenta. Os estábamos diciendo que España es un país en el que no existe democracia ni ha existido nunca. Hemos acabado de escribir un libro que hemos titulado Poscapitalismo científico sapiens, jaque al régimen y al neoliberalismo financiero. Esperamos que nos lo publiquen, aunque no resulta demasiado fácil poner a caldo a todas las instituciones del país y que te publiquen un libro. Vamos a hablar un poquito de la banca. Como sabéis, el Banco Popular está en capilla. Está quebrado, superquebrado, hiperquebrado. No tiene solución de ninguna clase. Pero vaya imagen para España dejar caer al Banco Popular. No solo pasa en España. Y no es el problema más grave de la banca el problema español, que lo es, porque todos sus grandes bancos tienen serios problemas. Quiero decir, hoy es el Popular, pero mañana puede ser el Santander. No nos equivoquemos. Yo reconozco que la gente no tiene pajoletera idea de nada, y menos de las cuentas financieras de un gran banco. Pero, sin embargo, la realidad española es que nuestra banca quedó tocada completamente en el periodo 2000 a 2008 y ya no ha sido capaz de salir adelante. Solo la mentira y la falsedad de un ministro como de Guindos, que trabajó para Lehman Brothers, permite que la prensa quebrada y comprada sigan transmitiendo una imagen de que nuestra banca funciona. Es falso. Al igual que España en condiciones normales estaría en default, quiere decir que sería incapaz de atender los compromisos de su deuda, los bancos españoles tampoco están en condiciones de poder devolver lo que tienen, o sea, lo que les han prestado, ni tampoco están en condiciones tan siquiera de salvar el gran agujero que tienen ya desde el año 2008. El Banco Popular puede caer, puede no caer, pero en mi opinión deberíamos dejarlo caer de una puñetera vez, porque cuando un banco es mal gestionado, cuando sus gestores son verdaderos gángsters, lo que hay que hacer es cerrar el banco, procesar a sus dirigentes, procesar, por decirlo de alguna manera, a sus directivos importantes y, por descontar, procesar a su consejo de administración con el presidente a la cabeza. El Banco Popular ha sido uno de los bancos bestias a la hora de aplicar contra la gente que no tenía culpa de nada desahucios sin piedad de ninguna clase. Por lo tanto, lo que hay que hacer con el Banco Popular para empezar es cerrarlo y después procesar a todos sus dirigentes. Y una vez procesados, juzgarlos y meterlos en la cárcel, porque ya va siendo hora de que entren banqueros españoles, italianos, franceses, ingleses y sobre todo alemanes en la cárcel. Si el Popular tiene problemas, la banca italiana tiene tantos o más que tiene el Banco Popular. El Monte dei Paschi, como sabéis, se está salvando utilizando medios retorticeros, como siempre, o torticeros, si os gusta más la palabra, pero más problemas que el Banco Popular y el Monte dei Paschi juntos, o más problemas que todos los bancos españoles, incluidos Santander, BBVA y por descontado el Popular, más problemas que todos estos bancos juntos, más todos los bancos de Italia juntos, los tiene el Deutsche Bank alemán, un banco quebrado, sin posibilidad alguna de salvarse.
Un banco que tiene entre sus activos derivados por valor de 55 billones de euros, que se dice pronto. Es tal el agujero que puede provocar el Deutsche Bank, y que si no lo ha provocado ya es sencillamente porque no saben qué hacer con el Deutsche Bank en Europa, ni tan siquiera el Banco Central Europeo. No saben exactamente qué hacer con él, porque un banco que tiene un potencial destructivo de no menos de 550 billones de euros, cuando tú tienes 55 billones de derivados, ligados a operaciones monetarias, a tipos de interés, por descontado a commodities, por descontado a transporte y a logística, cuando tienes 55 billones de derivados, es prácticamente imposible el poder resolver ese problema. Y es prácticamente imposible porque ni siquiera la unión de todos los bancos centrales del mundo, incluida la Reserva Federal, tiene capacidad para resolver un agujero de ese pelaje. No olvidéis que 555 o 550 billones de euros de impacto sobre la economía alemana y por lo tanto sobre la economía europea, en un mundo en el que el PIB mundial no es más allá de unos 75-80 billones, quiere decir que no hay posibilidad alguna de resolverlo si no es haciendo trampas. Pero aun haciendo trampas, las trampas hasta el momento en que el cotarro salga y se clarifique adelante. La tensión que hay en estos momentos entre Trump y Alemania es un grave problema para Alemania, porque Alemania tiene un punto debilísimo que es el Deutsche Bank. Como digo, el Deutsche Bank no tiene ninguna posibilidad de salvarse. Y el Bundesbank alemán tampoco. Y el Estado alemán menos. Y el Banco Central Europeo, que ayuda al Deutsche Bank todo lo que puede, tampoco tiene capacidad. Aparte que hoy lo podríamos considerar un banco quebrado, sin dudas de ninguna clase, porque está cogiendo deuda corporativa que no vale ni para limpiarse el trasero, y sin embargo la coge con una alegría que espanta. No precisamente a favor de la gente normal de toda Europa, quiero decir, a nivel de consumidores, a nivel de profesionales, a nivel de pequeños y medianos empresarios, a nivel de empresarios del transporte, a nivel de profesionales de la educación, de la sanidad, del derecho, de la arquitectura. No, a esta gente no se le ayuda, solo se le ayuda a las empresas golfas que tienen problemas serios, a las empresas que no pueden devolver sus deudas. El Banco Central toma en garantía la deuda de estos señores o los activos que ponen a su disposición, y lo que está cometiendo el señor Draghi es un delito como la copa de un pino, porque no puede coger como garantía activos tóxicos que no valen absolutamente para nada. Acabamos de decir que el Banco Central Europeo lo damos por quebrado y consideramos que todo el Consejo del Banco Central Europeo debería ser procesado por lo que está haciendo en los últimos tiempos. Aparte de saltarse los estatutos del banco, está en realidad llevándonos a un nuevo estadio mucho peor que el que teníamos en el 2007. Porque empapelar Europa de papel que tiene en su efigie 5 euros, 10 euros, 20 euros, 200, 100, 500 euros, empapelar Europa de papel que no vale para cascarla porque no tiene nada detrás, eso es delictivo. Y parece mentira que los países europeos puedan consentir esto. Alemania sabe que el Deutsche Bank la puede quebrar, lo sabe mejor que nadie. Sin embargo, sigue jugando como si fuera la heredera de los nazis. Sigue funcionando como si ella fuera la primera interpares dentro de los 28 países europeos que conforman la Unión Europea. Un cuento chino que tenemos desgraciadamente que aguantar.
Hemos entonces relacionado el Banco Popular, el Banco de Pasqui y, por descontado, el Deutsche Bank como referentes, aunque la Société Générale, presidida también por un elemento que también debería ser procesado, y en España con un director general que está metido en todos los follones habidos y por haber que tenían que ver con Granados. La Société Générale también se puede dar por hecho que es un banco quebrado, faltaría más. Y los grandes bancos franceses. Y todo lo demás son cuentos chinos. Hemos hecho una economía monetaria que prima sobre la economía real y permitimos que la gente teóricamente se siga enriqueciendo, solo unos cuantos. Podemos hablar de los 500 que decíamos en su día, 500 personas físicas y jurídicas españolas que se benefician de la política del Banco Central Europeo y de los bancos que, quebrados, sin embargo, actúan para, utilizando el dinero, el mito del dinero, utilizando el dinero, que digo que es un mito por aquello de que creemos que el dinero vale algo y en realidad cuando un continente como Europa está quebrado a todos los efectos, el dinero no vale absolutamente nada, pero mientras sigamos admitiendo el cuento de que el dinero es válido, sorprendente, el mito del dinero. Ha habido épocas de la historia en que el dinero estaba reflejado por algo físico, por bienes de un tipo u otro, pero hoy día, desde el año 1971, como sabéis, con el gran golfo, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, el dinero fiat, el dinero billetes de papel, el dinero ya no está respaldado absolutamente por nada que sea riqueza. Si algún respaldo tiene en el mundo adelante alguna moneda, por ejemplo, como el dólar, son los portaaviones y los aviones de la Navy. Si algún respaldo tiene el yuan, es la potencia militar de China en estos momentos. Si algún argumento o valor tiene la libra inglesa, es la potencia militar que queda todavía en el Reino Unido. Pero el euro no tiene nada detrás. Porque si lo pensamos un poquito, las instituciones que están en torno al euro, nos damos cuenta de que no tienen ninguna capacidad política seria de ninguna clase. Ergo, el euro, de todas las monedas que he ido comentando, del dólar, yuan, yen no la he comentado, el rublo tampoco he comentado, de todas las monedas, el euro lo único que es en estos momentos es una moneda que como mucho hace de muleta del dólar, muleta, y que el dólar la cogerá y la machacará cuando le dé la gana. El tema es complejo y tendríamos que estar hablando muy a menudo para que esto se pudiera entender bien. Pero haceros a la idea. En Europa hay una espada de Damocles hoy día que no es precisamente el Banco Popular, que es el Deutsche Bank. Esa espada de Damocles puede caer sobre nuestros cuellos y cargarse la economía europea. Y como os apuntaba, el conflicto entre Alemania y Estados Unidos no es tal conflicto. No hay nada, Alemania no tiene absolutamente nada que hacer, como no tuvo nada que hacer en las dos guerras mundiales que empezó y perdió. Alemania es un bluff y un peligro para todos los europeos. Volviendo al popular. Lo que tenéis que hacer todos los que tengáis sentido común en España y extranjeros que participéis, por ejemplo, mexicanos que participáis en el Banco Popular, mi consejo es que salgáis cuanto antes. Me atrevería más. Os diría que saquéis los billetes que tenéis en los bancos y que los tratéis de convertir en la medida de lo posible en bienes reales de verdad. Oro,
platino, plata, bitcoins. Hay maneras de defender lo que uno tiene que son infinitamente más seguras que tener el euro en estos momentos. Los accionistas del Popular o los que tienen cuentas corrientes en el Popular, ¿qué les podemos decir? Pues que lo tienen muy crudo como se descuiden, porque llegará un momento que el Popular no podrá responder, salvo que cometamos la bellaquería que se comete típicamente en España, es de que cuando un banco está podrido completamente lo coge otro banco, que normalmente también está podrido. Si el Banco Santander podrido coge el Banco Popular podrido, ya podéis imaginar que la suma de los dos es un banco súper podrido y que no saldrá nunca adelante. El problema de la banca en estos momentos es que en el fondo no está cubriendo los fines para lo que fue creada y va a ser sustituida por las empresas que tienen sentido en estos momentos. Estoy hablando de las empresas del postcapitalismo, empresas de Internet, empresas del mundo de las comunicaciones, empresas del mundo de las ciencias de la vida, de la biología, de la genética, de los proyectos espaciales. Todo ese tipo de empresas, pero especialmente el Amazon de turno, el Apple, el Google, son empresas infinitamente más poderosas que toda la banca actual en el mundo. Es cierto que es distinto la capacidad de unas y de otras, y que también es distinto los productos que ofrecen que lo que es el manejo del dinero que tienen los bancos. Hoy los bancos no sirven para nada, como no sea para pagar recibos, pero tampoco hace falta. ¿Qué necesidad tenemos de pagar recibos a través del Banco Popular o del Banco Santander? ¿Qué necesidad tenemos de tener el dinero en el Banco Santander o en el Banco Popular o en la Société Générale o sencillamente en Goldman Sachs? Es una aberración que no nos vayamos dando cuenta de que esto está acabado, que el sistema monetario internacional está muerto y tiene un periodo de respiro, pero que no durará excesivamente, porque se está consiguiendo algo que nunca nos hubiéramos imaginado, que la desigualdad se multiplique cada año que pasa hasta cifras insospechadas. No olvidéis una cosa que os he repetido siempre. El liberalismo está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque el liberalismo se basaba en el libre mercado. Y el libre mercado ha dejado de existir hace muchísimos tiempos. No hay mercados que no sean manipulados en estos instantes. Y los que más, los mercados de acciones, los mercados de obligaciones, los mercados donde operan los fondos, todos los mercados están en estos momentos manipulados. Y lo que es curioso, ¿cómo puede ser que cientos de miles de economistas a lo largo y ancho del mundo, que cientos de miles de traders a lo largo y ancho del mundo, en estos momentos los rayo de turno, los imbéciles o los cortos economistas que por España pululan y aparecen en tertulias, no hace falta que os dé nombres, quizás os pueda dar ese que va a traernos a la City a Madrid, el señor Lacalle, hoy siervo de la señora Cifuentes, una política completamente contaminada, al igual que estaba contaminada Esperanza Aguirre. Estos economistas parece mentira que no se den cuenta o que hagan como que no se dan cuenta de que todos los mercados hoy día están manipulados y por lo tanto el liberalismo, el neoliberalismo están muertos. Sin libre mercado, ¿qué sentido tiene el capitalismo? Con la propiedad, el derecho de propiedad, con muchos problemas, puesto que no se respeta absolutamente nada cuando se toman decisiones, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, aunque allí algo más que aquí. Aquí cuando se toma la decisión en los bancos chipriotas de que todo el que tiene más de 100.000 euros perdiera un 40 y tantos %, eso es una indecencia y una inmoralidad absoluta. Y nos obliga a pensar que no nos podemos fiar ni de los bancos, ni de la Unión Monetaria Europea, ni del Banco Central Europeo, ni de ninguno de los grandes bancos que operan en Europa, sean europeos o sean americanos, japoneses, chinos o lo que queráis. La realidad es
que estamos en una espera, en una transición del capitalismo a lo que yo llamo el poscapitalismo científico, en una transición del socialismo y el marxismo a algo distinto, a un posmarxismo científico. Del marxismo pocas cosas se han salvado. Ni aun hoy que tenemos una capacidad tecnológica impresionante para tratar datos y para planificar, aun hoy tampoco nos serviría el marxismo. Hay que pasar al posmarxismo, hay que pasar al poscapitalismo. Y tenemos que tener muy clarito que el posmarxismo, el poscapitalismo rompen con todo lo anterior. Y no obstante, deberemos ser capaces de funcionar de forma tal que allá donde los mercados consiguen formar bien los precios, respetar los mercados. Habrá también que intentar que allá donde el derecho de propiedad perjudique a los ciudadanos, el derecho de propiedad se cuestione. Habrá también que tener muy en cuenta en estos momentos que estamos viviendo, en que, por ejemplo, Estados Unidos ha rechazado el cambio climático como problema y ha dicho que no suscribe los acuerdos de París, hay que tener muy en cuenta, y no lo olvidéis, que realmente el desequilibrio, la inestabilidad, el sistema, por decirlo de alguna manera, del clima, el sistema está ya tan deteriorado que cuando consideras que los acuerdos de París sirven para algo, os equivocáis completamente. Los acuerdos de París no sirven para nada, es falso. Allá donde intervengan los países desarrollados europeos y sobre todo allá donde intervenga Alemania, hay que poner todo en cuestión. Alemania hoy acaba con las centrales nucleares, pero mañana las vuelve a poner en marcha. Acaba con las centrales de carbón, pero al eliminar las centrales nucleares vuelve a poner en marcha las centrales de carbón. Alemania solo piensa en Alemania y por lo tanto cuando habla de las renovables, en realidad está pensando en los intereses de Alemania porque considera que tiene un plus de competitividad con respecto a los demás. Pero Alemania, como todo el que tiene sentido común sabe, ya es imposible evitar que la temperatura de la tierra o la temperatura de los mares suba más de 2 grados en los próximos tiempos. Y no mucho tiempo, posiblemente no más allá de 15-20 años. Por lo tanto, cuando Trump dice que respetar los acuerdos de París no sirve para nada, en realidad tiene razón. Aunque a los ojos de los 7.200 millones de habitantes que pueblan la Tierra, puede haber todavía el sueño o la esperanza de que podemos parar esos desequilibrios que hemos generado y que ya no tienen solución. El Homo sapiens se ha cargado la vida en la Tierra en los últimos años. Ejemplos de Homo sapiens: las grandes petroleras. En España, gente tan poco válida como el presidente del Real Madrid, que no ha cometido un acto de verdad preocupado por los ciudadanos de este país en su vida. Lo que ha pasado en Tarragona, en el Escal, demostró, cuando Florentino Pérez contestaba a las preguntas que se le hacían, que es un mentiroso integral. 84.000 personas le han reclamado, lógicamente, que pague los problemas que ha generado y que puede generar en los próximos tiempos. Esta gente que no cree en la naturaleza, que no cree en el hombre, que no cree en nada más que en el ir atropellando todo, esta gente sobra en la tierra. Las petroleras son grandes culpables de lo que ha pasado. Las multinacionales son grandes culpables. Los países desarrollados y muchos que todavía están desarrollándose son culpables de lo que ha pasado en la Tierra. Hemos eliminado prácticamente el 60% de las especies, pero solo en los últimos 70 años.
No tenemos derecho a nada en estos momentos y lo único que podemos aspirar a conseguir es, dado los grandes avances de la ciencia, deberíamos intentar que el Homo sapiens multiplique el potencial de sus cerebros, que hoy día no es suficiente para resolver los problemas que tenemos en estos momentos. Los últimos 70 años han sido de destrozos totales, pero también han sido de grandes desarrollos de la ciencia médica, de la biología, de la genética, de las fabricaciones con robots, de las fabricaciones 3D. Los últimos 50 años ha hecho unos progresos de tal calibre que podemos aspirar a que el Homo sapiens no desaparezca. Pero no lo tenemos claro, por descontado. Sí que podemos hacer en el intermedio. Creo que es hora de que vayamos pensando que eliminar los grandes bancos de inversión, los 28 grandes bancos de inversión y los bancos centrales no crearían ningún problema, porque tenemos soluciones para que otras empresas desarrollen el papel que estaban desempeñando estas. Tenemos que ir pensando en prohibir que se siga utilizando el dinero para provocar desigualdades y guerras. Debemos estar ya dispuestos a acabar con los derivados, con los CDOs y CDS que se han cargado el sistema monetario internacional. Debemos estar preparados para el poscapitalismo y para ver cómo funcionamos en el futuro con el dinero, si lo seguimos utilizando, y con sistemas financieros que no tienen que ser precisamente los bancos. No hay un solo banco, como siempre hay excepciones en todas las reglas, pero no hay un solo banco con dirigentes que no hayan hecho barbaridades los últimos 30 años. Procesemos a los banqueros de una puñetera vez. No permitamos que el Santander salve al Banco Popular. Permitamos que el Banco Popular desaparezca. Y como él, todos los bancos que han sido dirigidos por verdaderos gángsters. Amigos, como siempre, nos faltaría tiempo para seguir hablando del mundo de la banca. Nos faltaría tiempo para hablar de gente como Florentino Pérez Rodríguez, Villarmir, Granados, Ignacio González, el presidente corrupto del gobierno español y su equipo de gobernantes corruptos a lo largo y ancho de toda España. Pero tampoco es cuestión de amargaros el día. Es cierto que a lo que debéis dedicar atención es a aprender lo más que podáis para poder entender las cosas. Y una vez entendidas, tratar de funcionar para ver si somos capaces de desarrollar al sapiens de verdad y multiplicar su capacidad de razonamiento, de discurso, de creatividad, porque hoy día con las capacidades que tenemos no vamos a ninguna parte. Os recomiendo este librito, Paul Mason, Poscapitalismo. Os recomiendo también un libro que le he comentado muchas veces, Homo Deus, es decir, el libro de Yuval Noah Harari, Homo Deus, e incluso su libro anterior, Homo Sapiens. Leer esto. Merece la pena que lo leáis porque seguramente entenderéis el mundo actual. Y también leer el libro que os hemos comentado al principio, Poscapitalismo Científico Sapiens, jaque al régimen y jaque al neoliberalismo financiero, que intentamos publicar, y si no lo facilitaremos que lo podáis leer en internet. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, Movimiento Científico Ciudadano 7 Jaques. Ángel Jimeno, saludos a todos. Buen sábado.